Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, quisiera reflexionar brevemente sobre qué debo hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En este libro de Roberto Badenas, titulado Encuentros, en sus diferentes capítulos pues se reflexiona el autor sobre los encuentros que los contemporáneos de Jesús tienen con el maestro, ¿no? Entonces hoy quisiera yo hablaros de uno de estos capítulos titulado En un viaje, en el cual se nos cuenta cómo un joven se acerca a Jesús y le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, el capítulo, voy a leeros algunos fragmentos del mismo y comienza así. El aire vibraba de despedidas, el grupo estaba a punto de emprender la marcha. El equipaje precario y multiforme se esparcía junto al camino al antojo de las verificaciones de última hora. Los jóvenes viajeros, Jesús y sus discípulos y sus acompañantes y discípulas también, son personas jóvenes, en torno a los 30 años, ¿no? Los jóvenes viajeros charlaban ruidosamente entre la euforia y la inquietud ante la incógnita de lo desconocido. Aquel ambiente de espera apenas contenida ponía de manifiesto una vez más que viajar es un acto joven. Viajar es propio de un espíritu joven, porque cuando nos hacemos mayores generalmente nos hemos arraigado en nosotros, en nuestra realidad cotidiana. Hemos anclado elementos que a veces nos dificultan viajar. Tenemos posesiones, tenemos responsabilidades familiares, laborales, etcétera, etcétera, que nos impiden viajar y tener ese espíritu joven que en este caso manifiestan todos aquellos que acompañan a Jesús, ¿no? La curiosidad por lo nuevo, el aliciente de la aventura, el desafío del riesgo, prevalecen todavía en el viajero y en el joven sobre la seguridad de lo conocido. El paradigma del miedo nos hace buscar lo sedentario, lo conocido, y lógicamente en la misma medida en la que ese miedo tiene ascendente sobre nosotros, nos queremos arraigar a un espacio conocido, ¿no? Y entonces a partir de ahí señalamos a los raros, ¿no? Y los estigmatizamos. Mira ese lo que hace, mira ese cómo viste, mira el pelo ese amarillo y verde, así, mira ese que no paga impuestos, mira ese que no es objetor y no quiere hacer la mili, que como obliga a la patria. Entonces vamos señalando a todos los que hacen algo distinto a lo que se nos impone, cuando realmente todas esas personas de uno y otro sexo son los que nos están dando, son los que nos incentivan a cuestionar todas aquellas cosas a las cuales nos hemos sometido de manera sumisa, por mucho que seamos violentos, reaccionarios, agresivos. La sumisión en los países en los cuales la culpa tiene un gran ascendente, como acontece con España, la sumisión se da en personas que son reaccionarias, violentas, agresivas, que les toqueteas un poquito, les rascas un poquito y ya saltan ahí. Un país de machirulos, como dirían las feministas, ¿no? Aunque entre ellas también se da este perfil, dicho sea de paso, en ocasiones. Bueno, ama viajar, el joven ama viajar aquel que está dispuesto a desplazarse, aquel que cuestiona aquello aquello a lo cual se ha sometido, aquel que cuestiona su realidad cotidiana. No significa que tenga que renunciar a ella, significa que tiene una actitud crítica hacia ella, hacia su zona de confort, como se dice en coaching. Ama viajar quien está dispuesto a desplazarse y por tanto a ponerse en el lugar del otro.
a cuestionarse, a aprender, a cambiar, ponerse en el lugar del otro, verme, a que te veas en mí, a que me vea en ti, como decía la canción de Silvio Rodríguez. Me he dado cuenta de que miento, siempre he mentido, he escrito tanta inútil cosa sin descubrirme, sin dar conmigo. Esa manifestación de honestidad impresionante, por desgracia, es muy poco común, ¿no? Pero es lo común de aquel que se cuestiona a sí mismo permanentemente, es lo propio de aquel que se cuestiona y cuestiona su realidad de la cual es partícipe. Entonces, quiere más, quiere ser sincero, quiere ser transparente, tiene voluntad de verdad, voluntad de autenticidad. Jesús miraba a sus compañeros de viaje y sonreía, pero como quien se siente dividido entre lo que deja y lo que espera, siguió despidiéndose de los niños, que se agarraban a sus piernas jugando para retenerlo, y reía con ellos entre caricias y bromas. Debéis de ser como estos niños para entrar en el reino de los cielos. Porque, como os comentaba anteriormente, cuando nos vamos haciendo mayores, cuando nos vamos haciendo adultos, esas inquietudes nómadas, son reprimidas, y el temor nos hace anclarnos en una vida sedentaria y poco creativa. Pero si aprendemos de los niños, como decía el poeta Rilke, los niños, los ángeles y los animales son terribles para los adultos. No son terribles para los adultos, son terribles para el ego de los adultos. Son terribles porque ellos son felices, porque son naturales, porque son espontáneos, porque pueden aprender. Fijaos en los bebés, aprenden una lengua, y nosotros de adultos somos incapaces de aprender correctamente una segunda lengua. Ellos son más inteligentes que nosotros, porque aprenden. Ningún niño, ningún bebé viene a este mundo sabiendo hablar un idioma. Lo aprendimos aquí en este mundo, y lo aprendimos cuando éramos niños muy pequeños. Por lo tanto, si tenemos esa disposición que tienen los niños pequeños y las niñas, pues nos será mucho más fácil aprender nuevos idiomas, por ejemplo, o aprender cualquier otro conocimiento del mundo que nos sea útil. Y esta actitud ante las cosas del mundo, pues igualmente la vamos a tener ante el reconocimiento de lo que somos. Por lo tanto, vamos a estar de una manera más eficiente predispuestos a reconocernos a nosotros mismos en la verdad, a reconocer la verdad en nosotros, y a, como decía Silvio Rodríguez, a saber vernos en nuestros semejantes con los cuales nos relacionamos, a saber vernos en ellos, y de esta manera será mucho más complicado que tengamos conflictos, a saber vernos en ellos y a saber verlos a ellos en nosotros, como bien dice esa canción de Silvio Rodríguez, que se titula precisamente, si no me equivoco, esta canción. Bueno, voy a ir directamente ya al joven que se presenta ante Jesús cuando Jesús con sus amigos y amigas se dispone para partir. De pronto alguien llega corriendo tras el grupo y se acerca respetuosamente a Jesús como para consultarle algo urgente. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Resulta difícil formular una pregunta más importante y plantearla mejor, dice Roberto Badenas, porque no dice ¿qué puedo hacer para ganar? Fijaos lo que dice el joven que le pregunta a Jesús, no dice ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna?, sino para heredar. En eso consiste la vida, porque la vida es un regalo, como bien decía Emilia de Villota. Por lo tanto, el reino de Dios es igualmente un regalo que heredamos, pero tenemos que reconocerlo, que aceptarlo en nosotros. Si yo tengo una cuenta bancaria, si yo heredo 100.000 millones de dólares y no lo sé, pues obviamente no puedo hacer uso de ello. Pues esto es exactamente igual. Si tú heredas el reino infinito de Dios con toda su abundancia, con toda su plenitud, y no te lo reconoces en ti, pues es como si no tuvieras nada. Entonces te sientes carencia, vacío. Entonces te mueve el motor de la codicia, la mentalidad de carencia, y quieres compensar ese vacío, esa nadidad,
que interpretas que eres tú. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sabe el joven que la salvación no se gana, sino que se recibe. La idea de ganar la salvación es la idea de sacrificio, es la idea de negación del aquí, del ahora, del valor del presente. En el futuro hay una realidad esta mentalidad de carencia es lo que estima que en el futuro hay una realidad mucho más grata y por lo tanto inconscientemente desprecio esta realidad de aquí y de ahora. No reconozco el reino de Dios, la abundancia, la verdad, la bondad, la belleza, el amor. No los reconozco aquí y los quiero postergar inconscientemente. Y quiero someterme a prácticas de sacrificio. Esa es la negación y afortunadamente este joven sí que parte de una idea diferente, sí que tiene conciencia de que la vida eterna se hereda. Sabe que la salvación no se gana, sino que se recibe. A partir de una teología correcta, escoge la palabra correcta, heredar. Recibir gratis algo por lo que no se ha trabajado. Aceptar algo que se nos da. La vida eterna es un don gratuito. Esto dice Roberto Badenas. Este joven inteligente, heredero de una gran fortuna, se siente, sin embargo, insatisfecho. I can get no satisfaction, que decía Mick Jagger en este mundo. Puedo tener todo tipo de riquezas, puedo tener todo tipo de conocimientos mundanos, pero no hay satisfacción, mientras que el problema de la vida eterna, de la verdad, mientras que el problema del aceptarme a mí mismo tal como verdaderamente soy, no se me sea resuelto plena y definitivamente. Posee muchas cosas, pero no es feliz, le falta paz, sus riquezas le aseguran esta vida, pero nada le asegura la otra, y esto le produce una total desazón. Como muchos de nuestros contemporáneos, está lleno de bienes materiales. Hemos creado, esto es el paradigma propio de la sociedad occidental, la misma que crea esas industrias que contaminan. Fijaos el cinismo del mundo de Occidente, ¿no? Estamos todos envueltos en la lucha contra el cambio climático y nosotros desde Occidente lo hemos provocado con la revolución, desde la revolución industrial, con todo lo que llamamos progreso. De esto os hablo en el vídeo que hice sobre progreso no es industrialización. Entonces hay un cinismo por parte de las élites y por parte de los grupos gobernantes porque quieren controlar la lucha contra el cambio climático para que no se dé esa lucha. Repito, por si no me he expresado bien, quieren las élites gobernantes controlar la lucha contra el cambio climático para que no se dé esa lucha. Porque si se da esa lucha verdaderamente, eso es una amenaza para la sociedad consumista y capitalista. Y por lo tanto ellos quieren controlarlo. A ellos, realmente a las élites, a los grupos gobernantes, a los que ponen los sistemas educativos, ¿les importa que cambiemos nuestros hábitos? Claro que no les importa, lo que quieren es que sigamos con esos mismos hábitos. Por eso en nuestras escuelas no hay educación para el reciclaje, no hay educación para el respeto a la naturaleza. No hay nada de eso, porque no quieren que nuestras niñas y nuestros niños se eduquen en ello. Quieren que seamos como nosotros, consumidores inconscientes, generadores de basura, con esas bolsas enormes de basura que se tiran cada día. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que quieren las élites gobernantes para garantizar el consumismo, para garantizar el capitalismo. Ellos son hipócritas, ellos son falsos, ellos son mentirosos. Por eso tenemos esos políticos que dicen que el Notre Dame es más importante que la selva del Amazonas. Eso dicen los políticos españoles. Sin ningún rubor, sin ningún pudor, se descubren a sí mismos. Empujado por el desasosiego, acude este joven a Jesús. Nada sabemos de contactos anteriores, ni si lo había seguido de lejos o de cerca durante mucho poco tiempo. Sabemos poco de este hombre, de este chico, de este joven que se acerca al maestro.
pero podemos intuir muchas cosas cuando sale corriendo, cuando vemos que sale corriendo para acercarse a él y preguntarle: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, de esto ya hablé en alguna ocasión, lo llama, entendemos, dice Roberto Badena, entendemos que le llame maestro porque es precisamente un director espiritual lo que busca, pero ¿por qué lo llama bueno? Jesús le parece netamente mejor, más íntegro, más sincero y desde luego más feliz. Tiene lo que él desea, tiene una buena intención al llamarlo bueno, pero Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? El único ser absolutamente bueno es Dios. Según algunos intérpretes, con esta afirmación Jesús quiere afirmar su divinidad, como si dijera: si me llamas bueno y el único bueno es Dios, es que reconoces o tienes que reconocer que yo soy Dios. Pero esta explicación no resulta convincente, verdaderamente no lo resulta, porque en los evangelios no encontramos pruebas de que Jesús intente imponer su divinidad a nadie. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, Jesús se llama a sí mismo nuestro hermano. Jesús no va por ahí diciendo: el Hijo de Dios, adorarme, venerarme. Al contrario, Jesús precisamente lo que quiere es transformar esa sociedad de jerarquías, de sumisiones, de imposiciones. Por eso es revolucionario, por eso equivocadamente le llaman socialista, cuando él justamente quiere acabar con toda la paganería social, y el socialismo forma parte de la paganería social. El socialismo no es más que la dictadura del proletariado, es decir, el deseo de que todos seamos serviles proletarios indefinidamente. ¿Qué tiene eso de revolucionario? Revolucionario es la mentalidad anárquica, es la filosofía anarquista, el pensamiento ácrata, lo que vemos por ejemplo en Tolstoy, lo que vemos en Thoreau. Eso sí que es revolucionario, eso sí que cuestiona la sociedad. El comunismo, como vimos a lo largo del siglo XX, no cuestiona la sociedad, es el plan B del sistema capitalista. Por eso China es un país capitalista, realmente, en la práctica. Se vale de un sistema porque es el que ellos consideran el más oportuno para tener controlada a la masa. Está basada en la opresión. Es sobre todo son sociedades paramilitares, y esto las equipara a las sociedades fascistas y nazistas. Todo se basa en la represión del poder militar. ¿Por qué me llamas bueno? El único ser absolutamente bueno es Dios. Si alguien es bueno, más bien parece Jesús decir, interpreta a Roberto Badenas, que si alguien es bueno, como yo te lo parezco, solo puede serlo como resultado de su contacto con la fuente de bondad. Dios, que está en todos nuestros hermanos y hermanas, es la bondad infinita. Por lo tanto, como nos dice también Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas, porque las cosas sin Dios no son nada, son ídolos, en los cuales buscamos compensar esa idea de carencia a la cual me refería anteriormente. Pero si vemos a Dios en todo, entonces vemos la plenitud, y lo vemos igualmente en nuestras hermanas y hermanos. Por eso el mandamiento, cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante?, él lo divide en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo como amas al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Porque si reconoces en tus semejantes a Dios, evidentemente la primera parte y la segunda del mandamiento, ama a Dios, ama a tus semejantes, vienen a ser exactamente la misma. Solamente el ego establece jerarquías, solamente el ego se le ocurre poner a alguien por encima o por abajo. Nadie se cree superior a su hijo o a su hija, ¿verdad? Nadie cree que su hijo o su hija sea un ser inferior. Entonces este no es el lenguaje de Jesús. Jesús habla al corazón, y en el corazón no existen las jerarquías. En el corazón lo que existe es una vocación y una voluntad incondicional de servicio a Dios y a nuestros semejantes. Si alguien es bueno como yo te lo parezco, solo puede serlo como resultado de su contacto con la fuente de bondad. El asunto que te preocupa solo puede resolverlo él. Si intervengo es porque creo que puedo ayudarte a comprender mejor quién es
qué puede hacer por ti y qué espera de ti. Jesús le da la respuesta a este joven en dos partes, intuyendo dónde está su problema. En primer lugar, lo remite a las enseñanzas centrales de la revelación. Hace una selección entre los mandamientos y le recuerda algunos que se refieren a las relaciones humanas. Para nuestra felicidad, Dios nos propone la mejor filosofía de vida. Tú conoces las Sagradas Escrituras, sin duda hasta te sabes de memoria los mandamientos. No mates, no adulteres, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre. Lo ideal es dejarse guiar por Dios en todo lo que hacemos. En el pensamiento bíblico los mandamientos son la expresión, aclara Roberto Badenas, son la expresión del amor divino. Los mandamientos son la expresión de... Mandamiento significa dar con la mano. Mandar, todavía lo usamos en... mandar una carta, mandar un buen deseo, mandar un saludo. Mandamiento es aquello que se comparte. Por lo tanto, solamente desde el ego interpretamos mandamiento como imposición. Pero una religión impositiva no es una religión, es la negación de la religión. Religión significa religarte con Dios, reencontrarte con Dios. Por lo tanto, a eso no se puede acceder de manera impositiva. Por eso el ego dice que mandamiento es imposición. Pero incluso etimológicamente, como explicaba anteriormente, mandamiento significa... Mandar significa compartir. En el pensamiento bíblico los mandamientos son la expresión del amor divino, velan por nuestra calidad de vida. Al observarlos el creyente vive en armonía con Dios y los hombres. El mandamiento es como la papilla, el mandamiento para los judíos, todos esos mandamientos que reciben a través de Moisés, por ejemplo, son algo fundamental para que vayamos abriendo nuestros ojos, para que vayamos conociéndonos a nosotros mismos. Es algo básico y al principio se basa en la negación, porque al principio el no es muy importante. Fijaos esas psicólogas y coach que intentan ayudar a las mujeres maltratadas. Siempre dicen no, di no, pon límites, porque para ellas eso es lo importante. Pero una vez que te mueve el motor del amor, una vez que te mueve la incondicionalidad, una vez que te conoces a ti mismo, una vez que estás emprendiendo un camino que no tiene vuelta atrás, el no ya no tiene sentido. El no ya te limita. Porque si alguien te propone algo que no está conforme con la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera, el no ya se lo está dando a aquel que te lo propone. Con lo cual, en esta situación, nuestra labor sería la comprensión de por qué alguien me propone algo que es irracional o irrazonable. La comprensión de qué acontece, qué procesos se dan en la mente de esa persona para que invite a sus semejantes a hacer algo que no es razonable. Ahí es donde ya se está, una vez que se ha avanzado en esa etapa en la cual ese no fue la primera lesión, el primer peldaño. Al observar los mandamientos, el creyente vive en armonía con Dios y con los hombres, puesto que Dios es amor y sus mandamientos se resumen en el amor. Los mandamientos de Dios se resumen en el amor. La religión de Jesús es la religión del amor. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Cuando el motor de tu vida es el amor, pues lógicamente ya no estás predispuesto para juzgar a tus semejantes, para enfocarte en lo negativo de ellos, para interpretarlo de la peor manera, sino que ya tienes una comprensión de las condiciones humanas, de la condición humana y de la incondicionalidad divina. El joven pues le responde que todo eso he procurado hacerlo desde niño.
Cumplid esos mandamientos. Que la humanidad sería más feliz si todos respetásemos los mandamientos, yo ya lo sabía. Yo ya sé que si todos respetamos esos mandamientos, seríamos todos más felices. Lo que necesito es que me digas por qué me encuentro vacío. A pesar de que intento practicar mis creencias, creo honradamente tomarme en serio la religión. Observo la ley lo mejor que puedo, frecuento los servicios de culto, intento orar regularmente. Y sin embargo sigo insatisfecho, siento la imperiosa necesidad de algo más, porque mis esfuerzos no me aportan nada. Mi vida real dista siempre lo mismo de mi ideal, y es precisamente ese ideal lo que no consigo definir. El joven nos comparte sus inquietudes, sus guerras interiores, porque tiene sed de verdad, tiene sed de heredar la vida eterna, pero no para darle continuidad al personaje ególatra, sino para comprender qué hay más allá. Todo eso está muy bien, no ama a tu hermano, sirve a tus padres, no robes, no respondas al mal con la violencia, etcétera, etcétera, pero necesito abrazar algo más trascendente. Necesito saber heredar la vida eterna. Necesito reconocerme en algo que no es un mero trozo de carne que nace y que muere. Necesito comprender lo que trasciende esta realidad de apariencias. En el segundo momento profundo y tenso de la entrevista, toda la emoción contenida de Jesús se resume en 3 verbos. Lo miró, lo amó y le dijo. Su mirada penetrante ha visto tras la desazón de aquel joven, prometedor, tantas posibilidades que no puede por menos que sentir aprecio por él. Jesús en muchos pasajes manifiesta su humanidad también cuando se sobrecoge, se admira ante la fe, por ejemplo, de algunas de las personas que se acercan a él. Jesús le dice, te falta solo una cosa. Jesús facilita el acercamiento espiritual de los buscadores de la verdad. A este le dice, solo te falta una cosa. Y a otro escriba lo sorprenderá diciéndole, no estás lejos del reino de Dios. Jesús da ánimo a todos aquellos que tienen una voluntad sincera. Una sola cosa, entonces, ¿por qué me parece que me falta tanto? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué esto no me satisface? Todos estos mandamientos que son tan valiosos no son suficientes para saciar mi sed de verdad. Su mente es un hervidero. Sin duda, lo que menos espera es que aquella frase termine con una de las palabras aparentemente más duras del Evangelio. Anda, vete, vende tus bienes, dalos a los pobres, y luego ven y sígueme. Vende tus bienes. Jesús le dice, vende tus bienes. No le dice que se los regales a un pobre que vive debajo de un puente y que no sabría qué hacer con ellos. Le dice, vende tus bienes, dáselo a esos campesinos pobres, que ellos sabrán gestionarlo bien, sabrán hacerlo productivo. Dáselos vendiéndoselos por aquello que ellos puedan darte, evidentemente. Vende tus bienes, dalos a los pobres, y luego ven y sígueme. No necesitas esas posesiones, no necesitas esos cortijos, esos latifundios. Estamos aquí, vamos a partir, vamos a hacerlo ya. Date prisa, que te esperamos. No necesitas nada de eso, porque esa ya no es tu realidad es la de proclamar las las buenas nuevas del Evangelio. Palabras exigentes pero lógicas. Si lo que tienes no te hace feliz, déjalo por algo mejor. Si lo que tienes no te hace feliz, ¿para qué te aferras a ello? Nos aferramos a ello por ese miedo al cual aludí al principio.
la inercia a la seguridad, la inercia a lo sedentario, la inercia a la zona de confort. Jesús sabe que no hay felicidad en el egoísmo. El egoísmo es consecuencia del miedo. La codicia es consecuencia del miedo. Es decir, de la mentalidad de carencia, de la falta de reconocimiento de lo que verdaderamente eres. En el centro de tu vida o está Dios o estás tú. En nuestra vida nos relacionamos con infinidad de cosas. Si no vemos a Dios en ellas, entonces nos volvemos egoístas. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la verdad de todas las cosas y las cosas sin Dios no son nada. Las cosas sin Dios son ídolos que compensan la carencia que creemos ver en nosotros. Jesús sabe que no hay felicidad en el egoísmo. En el centro de tu vida o está Dios o estás tú como ser separado, carente, vacío, que compite inconscientemente con Dios. Y si tú sigues siendo el eje de tu mundo, todo seguirá girando en torno a ti mismo, a tus pobres riquezas, y nunca te sentirás plenamente satisfecho. Siempre te faltará lo esencial. La adoración de sí mismo, es decir, el apego a las riquezas materiales, es una manera de compensar ese vacío, pero nunca nos va a dar satisfacción definitiva. Da una aparente satisfacción en la medida en la que nos reconocemos con un ego que nos suplanta. En esa misma medida nos podemos sentir satisfechos por los logros mundanos que hacemos desde la codicia. Siempre te faltará lo esencial. La adoración de sí mismo es un culto exigente que no lleva a ninguna parte. Adorarnos a nosotros mismos nos hace estar temerosos porque pensamos que por ahí hay infinidad de personas, de acontecimientos, de situaciones que nos pueden perjudicar. Entonces vamos ya con miedo, vamos ya, cuidado, no me mires así, ten cuidado, que yo te conozco a ti, vas con miedo ya por la vida, no tienes satisfacción ninguna, no te fías de nadie, las relaciones son por intereses puramente egoístas, ¿no? No son espontáneas, no son sinceras, no son auténticas, son compensatorias, son la expresión del miedo. Nos vemos con miedo, nos sabemos con miedo y lo primero que hacemos es querer disfrazar ese miedo y por eso vamos ahí chuleando con una pinta así de vacilones, porque tememos que sepan que estamos muertos de miedo y entonces creamos ese perfil de machirulo, ¿no? De chulo barrio bajero, con perdón de los barrios bajos, y nos podemos volver unos auténticos expertos. Y eso no se da en zonas suburbiales solamente, se da en élites también de personas muy formadas. Esas gafitas de intelectuales, esos perfiles estudiados, esos intentan en ocasiones ocultar el miedo, ocultar esa mentalidad de carencia, ese servicio al ego que ha suplantado el servicio a Dios y el servicio a nuestros semejantes. Porque como bien nos decía Jesús, ambos mandamientos aluden a una misma verdad. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. El yo nunca se sacia. El yo separado, el ego nunca se sacia. Solo Dios puede saciar la insaciable sed del alma humana. Si de veras quieres asegurarte la eternidad, te basta con hacerle un lugar en tu vida. Para obtener la paz, aquel joven necesita replantearse totalmente las bases de su vida espiritual, renunciar a la insolidaridad y dejar de vivir solo para sí en medio de tantos seres necesitados. A veces el camino espiritual se convierte también inconscientemente en un camino egocéntrico, porque queremos progresar espiritualmente e inconscientemente nos vamos comparando con otros que vemos que no están progresando o que creemos que no están progresando. Entonces eso es algo egocéntrico.
Por eso emprender un camino espiritual no significa que dejemos de ser egoístas o egocéntricos, sino que a veces significa que adaptamos ese egocentrismo al propio tránsito en ese camino espiritual. Entonces hay que sincerarse consigo mismo y comprender esos procesos que se dan y comprender cómo aún estamos anclados a un paradigma que teníamos antes de emprender ese camino espiritual. Una vida espiritual intensa, voy a intentar avanzar. Una vida espiritual intensa, nos dice Roberto Badenas, se concibe en estos términos: una religión que se limita a un sistema de doctrinas, puede llegar a ser todo lo formalista y alienante, que la historia y la actualidad nos muestra. Vemos las consecuencias, vemos cruzadas que emprenden los cristianos, vemos el terrorismo extremista de los islámicos, de los musulmanes. Entonces se convierten en religiones vacías, porque esas personas no están inmersas en ese camino espiritual, en ese trabajo interior. Una fe vivida como una doble relación basada en el amor, es decir, en el respeto profundo, es imposible que se convierta en el opio del pueblo. Un camino espiritual sincero, auténtico, no es el opio del pueblo, porque es algo que es un estímulo para ampliar la realidad de tu vida. Es algo que te hace creativo, es algo que te hace dejar una estela, es algo que te hace dejar de ser un mero ser adaptativo, que no dan nada de sí, que da lo mismo que dan cualquier otro. Un ser especular, un ser que es un mero reflejo de los demás. Entonces la religión verdadera, la religión del amor, la religión de la creatividad, la religión en el cual el motor del amor se convierte en lo que determina tu realidad, tus actos, tus palabras, lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, tus emociones. Las emociones no aparecen de manera mágica. Tenemos emociones positivas o negativas porque hemos estado trabajando con nuestros pensamientos, con nuestro foco de atención, hemos estado trabajando para tener esas emociones. Si tenemos gula, si tenemos lujuria, si tenemos codicia, por ejemplo, pues será porque hemos estado trabajando para que esos pecados capitales, como se dice en la jerga católica, tengan ascendente en nuestras vidas, no aparecen de forma mágica. Si trabajamos en un sentido contrario, pues lógicamente comprenderemos lo que verdaderamente es la alimentación, la belleza de la alimentación, la belleza de la sexualidad, la belleza de las disputas, la belleza del querer progresar en la vida para servir a tus semejantes. Comprenderemos que lujuria, gula, codicia, ira no son más que distorsiones de una esencia creativa, de una esencia centrífuga, de una esencia de servicio. Son distorsiones de algo que no hemos reconocido, que no hemos sabido gestionar en nosotros, y por eso se da esa codicia, por eso se da ese ataque, por eso se da esa lujuria, por eso se da esa gula, porque algo no anda bien, algo no gestionamos bien en nosotros. Observemos que Jesús no plantea su visión de la religión en términos de creer, sino de amar. Jesús no va por ahí diciéndote, cree, tienes que creer, hay que creer, como no creas, vaya al infierno. No, Jesús habla de amor, algo que tiene sentido aquí y ahora, algo que tiene sentido ya. Jesús no te habla de postergar aquello que puedes reconocer aquí y ahora ya. Para él se es creyente. Creer para él significa tener fe en ti mismo. La fe que tiene el deportista que consigue grandes éxitos, que no se deja afectar por
circunstancias negativas. Él sigue trabajando con una plena fe en sí mismo y en su... Por eso se convierte en un ejemplo, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en Rafa Nadal, del cual he hablado ya en otras ocasiones. Puede ser el mejor y sentir un gran respeto y sentir una gran admiración por tus rivales, por tus compañeros y de deportistas. Para él, para Jesús, se es creyente no en la medida en que se es fiel a un credo, sino en la medida en que se es fiel a Dios y al otro, en la medida en la que cumplimos estos mandamientos, que como comentaba significa dar con la mano, estos mandamientos que nos hablan de ama a Dios sobre todas las cosas, porque las cosas no son más que ídolos sin Dios, y ama al prójimo como a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo, si no reconoces a Dios en ti, no lo vas a reconocer en tus hermanas y hermanos. Bueno, pues finalmente parece que el joven no era su momento, pero para mí fue una experiencia positiva para él, ¿no? El joven no acepta, pero ese mensaje, esas palabras de Jesús ya estarán con él durante toda su vida. Roberto Badenas se lamenta de que él no le siga a Jesús, ¿no? Pero en cierto sentido yo creo que siempre la primera reacción ante algo nuevo es la de oposición. Es la de oposición. Por eso que se dice de que los más cabezotas son luego los que con mayor interés se abrazan las nuevas propuestas, la nueva realidad. Aquellos que atacan la nueva espiritualidad, aquellos que atacan lo positivo del feminismo también, lo positivo de la ecología, aquellos que atacan y se ponen a la defensiva, muchas veces son los que llegado un momento reflexionan, se vuelven más honestos y empiezan a comprender que las cosas no son como ellos pensaban. Entonces hemos estado reaccionando porque eso ante lo cual reaccionábamos era un acicate para cambiar, para transformarnos, para agregar algo algo que nos amplíe nuestra mente, nuestra visión, algo que nos vuelva con una mentalidad mucho más abierta. Jesús deseaba que reaccionara favorablemente a su propuesta, pero se quedó esperando un gesto de coherencia. El joven, al oír aquellas palabras, bajó la mirada y se marchó, porque tenía muchas riquezas. El joven tiene, desgraciadamente, demasiado apego por esas riquezas mundanas. Entonces, se nos educa en esto, ¿no? Se nos educa en la idea de que la espiritualidad es una especie de cosa segregada de nuestra realidad cotidiana, que no tiene que ver con la historia, con la geología, con la biología, con la astronomía, con la sociología, con la psicología. Esa es la idea que entonces queremos tener una vida espiritual dentro de nosotros como segregado de todos nuestros intereses científicos, escolásticos, mundanos, sociales, familiares, y eso no puede ser así. La espiritualidad tiene que estar en todo, en la biología, en la astronomía, en la psicología, en la sociología, en la política, en todo, en la lucha contra el cambio climático. La espiritualidad está en todo, porque si no, no es cierta, porque si no, no es auténtica, porque si no, no es más que un refugio para nuestros traumas mundanos. Entonces esto es lo que le pasa al joven. El joven quiere conservar algunas cosas, ¿no? El joven le pasa como el chiste de la señora que le es infiel a su marido. Y el marido pues ya lógicamente pues está cabreado. Y ya la señora, pues la mujer le dice un día, ya no lo voy a hacer más, ya yo te quiero a ti, yo quiero estar contigo. Yo te lo prometo que ya no va a pasar más. Entonces, al cabo del tiempo, un día vuelve el marido más pronto y lo encuentra con un enanito. Lo encuentra con un enanito en la cama a la esposa. Y le dice, dijiste que no me lo iba a hacer más, que no me iba a ser más infiel.
Y le responde la esposa, ya, pero es que me estoy quitando poquito a poco, por eso estaba con un enanito, ¿no? Pues eso le pasa al joven, se está quitando poquito a poco y piensa que no puede renunciar a las riquezas todavía, perdón. Eso le pasa al joven, tiene esos apegos todavía, porque los apegos son algo que están muy arraigados, porque hemos cultivado esos apegos para compensar algo traumático en nosotros, que es el vacío, que es la nada, que es la carencia total. Entonces por eso nos apegamos. A veces los apegos son los mismos libros, son el camino espiritual, son cosas que son positivas de por sí, pero en la relación con ellas las volvemos en cosas negativas. Pero desde mi punto de vista, pues el joven simplemente no era su momento, pero sí era en su momento de recibir un primer impulso, un primer acicate, una primera invitación. Eso ya va a estar en su vida, en su mente, en su conciencia, ya va a estar para siempre. Por lo tanto, tal vez en otro momento su vida se transforme, aunque desde mi punto de vista ya se transforma, porque aunque sigamos apegados a cosas mundanas, eso no significa que nuestro camino espiritual no esté dando fruto. Eso significa que aún necesitamos de conflictos para recibir aprendizajes. Y eso le acontece al joven. Aún necesita de conflictos. Y esos conflictos los determinará su apego a las riquezas que tiene. Bueno, pues finalmente termina Roberto Badenas con estas palabras. Su indecisión puso en evidencia que quizá era poderoso, pero no libre. Quizá era poderoso, pero no libre, puesto que no haces lo que quieres. Quieres seguir a Jesús, quieres convertirte en proclamador de su mensaje, pero sus riquezas las antepone a él. Entonces tienes un gran problema. Hay separación en ti. Tú mismo niegas tu propia voluntad. Tú mismo la combates, tú mismo la reprimes. Paradójicamente pertenecía a sus pertenencias. Aquel que cree que tiene propiedades en ocasiones se ve apropiado por sus propiedades, se convierte en esclavos de ellas. Porque si condicionan tu voluntad, entonces tú ya no tienes pertenencias, sino que perteneces a ellas. Como bien dice Roberto Badenas. Bueno, pues con esto me despido. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.